Dios bendiga rica y abundantemente. Pueden sentarse. La semana pasada les informé que Marcos lo dividíamos en 3 unidades y que la semana pasada terminábamos con la primera unidad de Marcos, que eran los capítulos del 1 al 6, que se titula por ahí Las personas que tocaron a Jesús y lo que ocurrió. La semana que viene vamos a entrar en cómo escuchar su voz, porque hoy hay un detente. Ustedes saben que a mí me gusta el elemento sorpresa. Y dije, bueno, vamos a descansar un poquito de Marcos y vamos a buscar esos pequeños libros de la Biblia del Nuevo Testamento para ampliar el conocimiento. Quiero decirles que mientras los estudiaba, yo encontré un montón de información. Pero como no voy a ser yo la que voy a dar los informes durante la noche de hoy, ustedes saben que a mí me gusta traer gente, darle continuidad y traer gente nueva. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú lo estudias por tu cuenta, tú aprendes más. El Espíritu trabaja contigo y queda en ti y somos diferentes estilos. Yo le prometí a los machucas que ellos iban a ser los primeros, porque ellos nunca se han parado aquí al frente. Y ellos van a dar, cada uno tiene 10 minutos, todos sabemos que nadie cumple con ese requisito. Pero antes de que comiencen, pueden ir pasando si quieren, pero yo quiero ponerlos a todos, los que van a participar en la noche de hoy, en las manos del Señor. Yo sé que ya Dios ha hablado a sus espíritus, porque cuando yo estaba estudiando los libros que les asigné, yo dije, Dios mío, la verdad es que tú tienes unas cosas tan certeras. Y yo sé que Dios les ha hablado a ellos y ellos nos van a hablar en el nombre del Señor a nosotros. Aquí estamos, Señor, primeramente dándote gracias. Gracias por el privilegio que me has dado de ser maestra. Gracias, Padre amado, porque estoy viendo el crecimiento de mis estudiantes. Gracias porque estoy viendo el fruto en medio de ellos, que al fin y al cabo tú eres el que das el crecimiento. Pero gracias por hacerme partícipe de esa bendición. Hoy yo los pongo en tus manos. Tú sabes quiénes son los que van a venir aquí al frente. Desde ahora yo te pido una unción fresca sobre cada uno de ellos. Que tú abras los cielos, que el aceite de lo alto baje, que tú unjas sus cabezas, que unjas sus mentes y ellos puedan traer todo aquello que tú has depositado en ellos para el crecimiento de nosotros. Pero abre nuestros corazones, que podamos ser receptivos a la palabra que tú vas a traer a través de ellos en esta noche. En tus manos estamos, Señor, para que completes lo que ya comenzaste a hacer. Y por aquí nuestros hermanos Hilda, yo le digo los machuca. Me aprendí el nombre y Edwin, lo escribí fue. Ya la semana que viene te llamas Luis. Que Dios los bendiga a todos. En respuesta a la profesora que nos envió esta asignación, pues estamos aquí. Así que me tocó estudiar el libro de Filemón. En una ocasión yo lo había leído, ¿verdad? Cuando uno va pasando por ahí por la palabra, pero no entendí nada. Créeme que no busqué trasfondo. Vi que era una carta, ¿verdad? En ese momento, sin sentido, porque no la entendía. Dice, no entendía nada. No sabía ni que se trataba de un esclavo o nada de eso. Pero a la profesora darnos esta encomienda, pues me tuve que meter más a fondo y buscar, ¿verdad? Como dicen por ahí, la injundia de esta palabra y créame que es bien interesante. Y quiero empezar con un pequeño video, si lo tienes disponible, de 7 minutos, para que el que no lo haya leído como me pasó a mí, pues vaya entendiendo de qué se trata. La carta de Pablo a Filemón.
Fue escrita durante una de las muchas prisiones de Pablo y es su carta más corta en el Nuevo Testamento. Pero no te dejes engañar por su tamaño. Esta es en realidad una de las cartas más explosivas que Pablo escribió. Esta es la historia de fondo para que podamos encajar los detalles que se encuentran en la carta. Filemón era un ciudadano romano acomodado de Colosas, que probablemente conoció a Pablo durante su misión en Éfeso y se convirtió en seguidor de Jesús. Después, cuando Epafras, colaborador de Pablo, empezó una comunidad de Jesús en Colosas, Filemón se convirtió en el líder de una iglesia que se reunía en su casa. Ahora, Filemón, como todos los patriarcas en el mundo romano, tenía esclavos, uno de los cuales se llamaba Onésimo, y en algún momento ambos tuvieron un serio conflicto. Onésimo le hizo mal a Filemón de alguna manera. Quizá fue un robo o quizás lo engañó. No lo sabemos exactamente. Pero después de eso, Onésimo huye. Eventualmente, Onésimo fue a ver a Pablo en prisión, probablemente para pedirle ayuda, y en el proceso se convirtió en seguidor de Jesús y luego en un amado asistente de Pablo. Así que Pablo se encuentra en una situación muy difícil y delicada al escribir esta carta. Él le pedirá a Filemón no solo que perdone a Onésimo y que lo reciba, sino que lo acepte como un hermano en el Mesías y ya no más como un esclavo. Así es como lo hace. Pablo abre con una oración, alabando primero a Filemón y agradeciendo a Dios por el amor y la fidelidad que él ha mostrado a Jesús y a su pueblo. Y luego abre camino para hacer su petición con esta frase: ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que ha operado en nosotros, guiándonos hacia el Mesías. Una palabra clave aquí es comunión, o en griego koinonía, que significa compartir o participación mutua. Es cuando dos personas o más reciben algo juntos y lo comparten, haciéndose compañeros. Pablo está diciendo que la fidelidad a Jesús significa reconocer que todos sus seguidores son compañeros iguales que comparten juntos el regalo del amor y la gracia de Dios. Y para Pablo, esta experiencia de coinonía entre los seguidores de Jesús no es solo una idea que piensas, sino que es algo que haces en tus relaciones. Lo que lleva a Pablo a su petición. Finalmente empieza a hablar de Onésimo. Él dice que Onésimo se ha vuelto el hijo de Pablo en la prisión, lo que quiere decir que Pablo guió a Onésimo para que dedique su vida y lealtad a Jesús. De manera que Pablo y Onésimo ahora son familiares en el Mesías. Él ha estado sirviendo a Pablo con fidelidad en la prisión, y aunque Pablo quiere que se quede, él sabe que este conflicto no resuelto con Filemón debe ser reconciliado si ellos dicen ser seguidores de Jesús. Lo que lleva a Pablo a su audaz petición, que Filemón reciba a Onésimo, ya no como un esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado en el Señor. Ahora, esto es mucho pedir. Bajo la ley romana, Filemón tenía todo el derecho de hacer castigar a Onésimo o meterlo en prisión. Pablo no está únicamente pidiéndole que perdone a Onésimo, sino que también reciba a su antiguo esclavo en Colosas, como una persona de igual rango social, como un miembro de su familia. Esto es mucho más que bondad, es completamente inaudito. Es liberar un esclavo y luego tratarlo como a un miembro de la familia. Va contra el status quo del orden social romano. ¿Por qué debería Filemón hacer algo así? Aquí Pablo hace un movimiento brillante. Le recuerda esa palabra clave de su oración inicial. Él dice, si me tienes, pues, por compañero, es esa palabra griega de nuevo, koinonía, acepta a Onésimo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Así que en esta petición vemos en la práctica el corazón del mensaje del Evangelio de Pablo. Primero que nada se trata de la reconciliación, justo como le dijo a los corintios. En el Mesías, Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a la gente sus pecados. Así que en esta situación, Pablo se está poniendo en el lugar de Jesús. Él absorberá las consecuencias del pecado de Onésimo. Él pagará el precio para que Onésimo pueda ser reconciliado con Filemón. Pero el mensaje de Pablo era sobre mucho más que una transacción legal. También se trata de koinonía. Onésimo, Filemón y Pablo son todos iguales delante de Dios. Todos comparten la misma necesidad de perdón.
Así que la tierra es plana frente a la cruz, lo cual significa que Filemón y Onésimo ya no pueden relacionarse entre ellos como amo y esclavo. Son familia, son hermanos en el Mesías. O como Pablo le dijo a Filemón y a toda la iglesia de Colosas, en la nueva familia de Dios no hay griego o judío, circunciso o incircunciso, extranjeros o incivilizados, esclavos o libres, sino que el Mesías es todo en todos. Pablo concluye la carta expresando su confianza de que Filemón hará aún más de lo que Pablo le pidió y le dice que le prepare una habitación porque quiere ir a visitarlo en cuanto salga de la prisión. Y luego, con algunos saludos finales, Pablo termina la carta. La carta de Pablo a Filemón es poderosa por muchas razones. Es la única carta en donde Pablo no menciona explícitamente la muerte o resurrección de Jesús. Y esto no es un desliz. Él no necesita explicar la cruz con palabras porque la está demostrando con sus acciones. Pablo está encarnando el significado de la cruz. Él se ha convertido a sí mismo en el lugar donde Onésimo y Filemón son reconciliados con Dios y el uno con el otro. Esta carta también nos muestra que las implicaciones de las buenas nuevas acerca de Jesús son extremadamente personales y nunca privadas. El hecho de que Filemón y Onésimo ahora son hermanos en el Mesías hace su relación de amo-esclavo totalmente irrelevante. La familia del pueblo de Jesús es un lugar donde todos reciben de igual manera la gracia de Dios. Es una nueva clase de sociedad o una nueva humanidad como la llamó en las cartas a los colosenses, donde el valor y el estatus social de las personas no se define por su raza, género o clase social o económica. En el Mesías hay simplemente nuevos humanos, que son compañeros en igualdad y quienes juntos comparten la misericordia sanadora de Dios a través de Jesús. Y de eso se trata la carta de Pablo a Filemón. Bueno, pues entonces la profesora nos dio unas preguntas en base a esa carta y lo que conseguimos, pues los vamos a... Él les bendiga. Dice que el propósito de la carta a Filemón fue escrita por el apóstol Pablo, donde era pedirle a Filemón, ¿verdad?, que perdonara a Onésimo y que lo aceptara con amor. Ya que Onésimo, ¿verdad?, se había convertido al cristianismo, Pablo busca que Filemón vea a Onésimo no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Cuando estudiamos la epístola podemos aprender que cuando las personas se unen a la iglesia de Jesucristo, llegan a ser hermanos y hermanas en el Evangelio. También puedes llegar a sentir la importancia del deber que tienen los discípulos de Jesucristo de extender misericordia y perdón a otras personas. O sea que ya, ¿verdad?, nos está enseñando que nosotros como cristianos, cuál es nuestro deber también. Otra de las preguntas, nos dijo que consiguiéramos el autor y su biografía. Así que dice, yo conseguí, ¿verdad?, buscando que el apóstol Pablo, cuyo nombre judío era Saulo, fue un líder cristiano fundamental en la difusión del cristianismo en el Imperio Romano. Nació en Tarso, Sicilia, actual Turquía, y era ciudadano romano. De joven fue un fariseo judío y perseguía a los cristianos, pero luego tuvo una experiencia transformadora que lo convirtió en un ferviente seguidor de Jesús. Recibió una educación judía rigurosa en Jerusalén, convirtiéndose en un fariseo. Antes de su conversión, Saulo era un ferviente perseguidor de los cristianos, considerándolos una secta peligrosa. Participó en la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano. Saulo fue llamado por Jesús resucitado en el camino a Damasco. Fue cuando se cayó del caballo, lo cual marcó su conversión y cambió radicalmente su vida. Después de su conversión, Saulo adoptó el Imperio Romano, adoptó el nombre romano Pablo y se convirtió en un apóstol viajando por el Imperio Romano para difundir el Evangelio. En
epístola a Filemón, ¿verdad? Vamos a decir así, los destinatarios, a quien se le dirigía la carta, era a Apia, Arquipo y la iglesia que se reunía en la casa de Filemón. Filemón es prácticamente el principal destinatario. La carta era dirigida a él, al parecer un hombre pues rico, ¿verdad? De buena familia, acomodado, que tenía su casa era gigante, dice que la iglesia cabía en su casa, ¿verdad? Según lo que pudimos encontrar en la comunidad de Colosas, donde la iglesia se reunía, ¿verdad? Dice aquí en su casa. Apia dice que probablemente era la esposa de Filemón, eso tampoco lo indica, eso es lo que muchas personas, ¿verdad? Según lo que pudimos encontrar, pues que era la esposa de Filemón y que Arquipo pues era su hijo. La epístola también incluye a los miembros de la iglesia que se reúnen pues en la casa de Filemón. La fecha y lugar en que fue escrito, dice que la epístola a Filemón se escribió en Roma durante el primer encarcelamiento de Pablo, entre los años 60 y 62 después de Cristo. Fue dirigida a Filemón, un cristiano rico en la iglesia de Colosas, y se refiere a su esclavo Onésimo. La carta fue escrita en un momento en que Pablo estaba preso en Roma. Pues según el marco histórico, el libro de Filemón se sitúa en un contexto histórico de esclavitud arraigada en el Imperio Romano, donde la mayoría de la población era esclava o estaba relacionada con la esclavitud, que pues era bien difícil, ¿verdad? Que para aquel tiempo pues los romanos pues tenían sus esclavos, y recibir a un esclavo como un hermano no era fácil. Así que dice aquí también que Pablo escribió la carta a Filemón desde su prisión en Roma durante su primer encarcelamiento. La carta trata sobre Onésimo, ese esclavo de Filemón que había huido y luego se había convertido, ¿verdad?, al cristianismo. Pablo le pide a Filemón que lo reciba de vuelta como un hermano en el Señor. Ofrece restituir cualquier pérdida financiera que Onésimo le hubiese causado, porque aquí no sabemos, ¿verdad?, la razón real de por qué Onésimo, ¿verdad?, huyó de la casa, pero se cree que pudo haber sido porque le haya robado algo o haya tenido algún encontronazo con él y pues decidió huir. Personajes claves. Los personajes claves en esta epístola a Filemón son Filemón, el apóstol Pablo, y Onésimo. Filemón es un cristiano en Colosas, dueño de Onésimo, un esclavo fugitivo que luego se convierte al cristianismo. Y Pablo, apóstol de Jesús y líder de la iglesia, que escribe la carta. Entonces, lugares claves, pues Roma, donde la mayoría de la población era esclava, donde Pablo estaba preso, y la comunidad de Colosas, donde se reunía una iglesia en la casa de Filemón. ¿Qué te llamó la atención del libro, Edwin? Pues mira, me llamó la atención y me sorprendió, porque como le dije anteriormente, yo había leído esa carta y no le entendí ese libro. No sabía ni que se trataba de un esclavo. Y me sorprendió cómo se desarrolla, ¿verdad?, esa historia. Se puede hacer hasta una película de eso, de una carta tan pequeña. Cómo Pablo se desenvuelve en esos escritos, ¿verdad? Le baja bien suavecito, bien sutil, lo adoba primero, le adoba la píldora, como decimos nosotros por acá, ¿verdad? Y entonces luego le baja con la receta. Y entonces convence a Filemón, y entonces para que Filemón reciba a Onésimo, no como un esclavo, sino como un hermano en la fe. Hilda, ¿y qué aprendiste de esta historia? Ahora pues mira, es interesante porque hay muchos detalles. Primero que
cómo Pablo, estando, ¿verdad?, encarcelado, predicaba, y cómo Onésimo se convirtió estando con Pablo en la cárcel, que pudo haberse convertido en otro lado, y aún Pablo, estando en la cárcel, predicaba. O sea, que nos dice a nosotros, mira, no importa dónde tú estés, tú tienes que llevar la palabra. La reconciliación, obviamente, porque pues le pide, ¿verdad?, que lo perdone, que ya Onésimo ya no es esclavo. Cuando venimos a Cristo, ya el pecado se quedó atrás y ya nosotros somos libres en Cristo. Así que tenemos que amarnos, ¿verdad?, perdonarnos, aceptarnos y seguir adelante y seguir amándonos los unos a los otros y orando los unos por los otros. No importa, ¿verdad?, y si sea un hermano de aquí o un hermano donde sea, se cae, pues mira, no juzguemos, vamos a levantarlo y ayudarlo para que se levante. Amén. Eso es todo. Dios les bendiga. Era como que Pablo le estaba diciendo, no lo mate, que lo que le corresponde es la muerte, déjamelo vivito por ahí, por favor. Miren, hermano, son varios libros pequeños del Nuevo Testamento, pero tienen mucha tela para cortar. Es solamente a ninguno le dije de los grupos, y me di cuenta en casa, que cada libro tiene un texto clave. Así es que usted me va a buscar Filemón, yo lo voy a hacer con todos los grupos, y me van a marcar los versos 15 y 16, que son los textos que me resumen el libro de Filemón. No voy a abundar porque fue excelente, rompieron el hielo, y ahora le toca a alguien que llevamos ya en varias ocasiones viendo su desarrollo, viendo cómo Dios la ha ido soltando. Sé cómo llegó, no sé cómo va a llegar hoy, pero sí he visto su evolución. Le toca a Gabriela. Dios bendiga, buenas noches. Pues mi libro es Judas y pues lo fui llevando en PowerPoint visual, así por cantito. El libro pues lo voy a ir explicando. Próximo slide. Así que voy a hablar primero del autor. El autor es Judas y en el primer versículo dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Lo importante aquí es que desde el primer versículo, ¿verdad?, él se identifica. Y son dos cosas claves que me dejó saber un poco de su humildad y cómo él, cuál es la autoridad que él se pone. Y es siervo de Jesucristo. Judas es hermano de Jesús, pero él decide llamarse hermano de Jacobo, que Jacobo es hermano de Jesús, en humildad, ¿verdad? Igual Judas, él, luego de que Jesús, ¿verdad?, muere y resucita, él se convierte y empieza pues a ser cristiano y se volvió líder en la iglesia en Jerusalén durante un tiempo de persecución donde dos cosas importantes estaban pasando, que era el ataque político por parte de Roma. Pero el libro se enfoca mucho en esa infiltración dentro de esa iglesia que estaba creciendo, que es la infiltración, ¿verdad?, espiritual, que vamos a ir hablando. Próximo. La fecha del escrito, cuando estaba buscando y leyendo pues en mi Biblia, que es de estudio, hablaba de la relación que había con el libro Segunda de Pedro y Judas. Y ahí más o menos hay unas creencias donde Judas se dejó llevar por la carta de Segunda de Pedro. Y básicamente un resumito de Segunda de Pedro es que fue escrito en Roma para los cristianos en Asia Menor, que sabes que se van regando. Y el tono de Segunda de Pedro fue como que de testamento y de esa como alerta a esas falsas doctrinas ya en crecimiento pues de la iglesia.
Así que él llamaba mucho a ese discernimiento. Y Segunda de Pedro, igual que Judas, que lo voy a ir explicando, cita muchos textos del Viejo Testamento y mucho de la historia judía. Así que en creencia más o menos de tiempo, pues como Judas, se cree que Judas se dejó llevar de Segunda de Pedro, fue entre la muerte de Pedro, entre ese martirio final de Pedro, donde él escribe Segunda de Pedro, entre el 66 o el 80 fue que lo puse al final. Otra cosa en común que tienen es que ellos emplearon una fuente donde es el tratado catequético de la iglesia pues primitiva, que es la que estaba en el momento, donde eran instruir a los creyentes sobre pues los falsos maestros, que es uno de los temas que va a tener este libro, Judas. Próxima. Así que ahora, este es más o menos el orden resumido del libro, es bien corto, pero empieza pues con la salutación de él, ¿verdad? Identificándose como siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Luego habla de ese propósito inicial que él tenía de escribir esta carta, pero cambia. Y luego empieza a hablar de esos peligros, de esos hombres impíos, y se enfoca mucho lo que está ocurriendo dentro de la iglesia. Ejemplos históricos de falsos maestros, descripción de los falsos maestros, y ya él como que da unos objetivos a cómo enfrentar lo que está pasando. Y ahora vamos cada uno por ahí. Next. Ok. Hablamos de la introducción, cómo él se identifica, ¿verdad? Como siervo de Jesucristo. Y luego, como mencioné, el propósito alterado tiene que ver con que él iba a hablar de esa salvación común que teníamos o que tenían esos cristianos al principio, y cómo él cambia el libro, ¿verdad? El mensaje, a hablar del peligro que estaba pasando, de esa infiltración espiritual dentro de la iglesia. Así que está hablando de impostores, donde empiezan a enseñar cosas contrarias a lo que es el Evangelio, le quitan la autoridad a Jesucristo, y empieza esa confusión bien grande dentro de la iglesia. Y una de las cosas fue que ellos estaban enseñando que ya tenían la salvación, ¿verdad? Y así que no importaba cómo tú vivías, porque eras salvo por gracia. Y sabemos que pues una vez salvo, no siempre salvo. Próximo. Y antes de seguir, ¿verdad? Como había hablado de Segunda de Pedro y de Judas, una cosa importante es la audiencia a quien él le está escribiendo el libro. Y lo traigo en esta parte porque antes de explicar lo próximo, él se enfoca mucho en usar referencias del Antiguo Testamento y de ejemplos de personas en la historia judía de los errores que cometieron. Y luego también cita libros fuera de la Biblia, que pues los judíos tenían conocimiento, para que esa gente, ¿verdad?, no cometiera esos errores. Próximo. Así que empezamos. Empieza a hablar de esos hombres impíos. Estos son los primeros, ¿verdad?, los versículos iniciales donde dicen algunos hombres han entrado encubiertos. Hablamos de que estas personas, ¿verdad?, están infiltradas. Y luego él habla de que hay justicia. O sea, al final estas personas van a cometer errores, estas personas están en la iglesia y están desobedeciendo a Dios, quitando la autoridad a Cristo, pero de que va a haber justicia. Así que él habla de Egipto como ejemplo, y habla de la desobediencia dentro del pueblo en Egipto, el pueblo que él saca de Egipto, ¿verdad?, su pueblo en el desierto, y que sí hubo gente que desobedeció, pero que al final hubo un juicio divino. Igual con los ángeles que desobedecieron, no se escapan del castigo tampoco divino, y trae pues a Sodoma y Gomorra también, que niegan a Dios y igual tienen castigo. Así que dice en la carta, hay de ellos. Y si va al próximo slide, también habla del arcángel Miguel, y esto es pues
un libro fuera de la Biblia, un libro apócrifo, que habla de la asunción de Moisés. Y aquí te trae el ejemplo porque habla de que ni siquiera los ángeles se atreven a cometer juicio contra, ¿verdad? ¿Verdad? Las personas, porque el que da el juicio es Dios. Pues dice, hay de ellos, y en el próximo slide, ahí es que él empieza, en el próximo slide, leyendo los versículos, ahí es que él empieza a describir ahora falsos maestros o personas que cometieron errores en la historia, en el Viejo Testamento para nosotros, ¿verdad? En la Biblia. Y menciona, dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y estos son, nuevamente, ejemplos de errores para que, ¿verdad?, los judíos cristianos conviertos que estaban leyendo pudiesen identificar estos errores que cometieron. Y voy a ir uno a uno. Gracias, voy rápido. El primero es Caín, y Caín comete el error del camino de apariencia. Sabemos que Caín tiene un hermano que es Abel, y una de las cosas bien importantes es que Dios mira el corazón, y estamos hablando de ofrenda. Y aquí yo puse 2 corazoncitos para que lo visualicen. El corazón de Caín, básicamente, él se acercaba al altar, daba sus ofrendas, queriendo agradar a Dios, pero sus acciones hacían lo contrario, sus actitudes y sus obras. Luego, Abel, su hermano, tenía una fe genuina que lo empujaba a buscar a Dios y a hacer adoración y sacrificio. Así que lo importante de Caín, pues, es el camino de apariencia, de querer parecer algo que realmente, pues, no eres. Próxima persona. Balaam, el error de Balaam, y yo no sabía de Balaam, leí un poco, era un profeta que creía en Dios, y Balac era rey de Moab, y básicamente, si me pueden corregir, pero básicamente era cuando iban conquistando, estaban los israelitas, Balac, el rey de Moab, se asusta porque él dice, estos están ganando, necesito a Balaam que maldiga a Israel para que ellos, ¿verdad?, no conquisten. Y él le ofrenda, ¿verdad?, le ofrece mucho dinero y muchas cosas, y aún Balaam, sabiendo que, ¿verdad?, no era lo correcto, pues se dejó llevar por el dinero, y se confundió con eso. Así que el error de Balaam era buscar la honra de los hombres y pues el amor al dinero. Y al lado puse, ¿verdad?, un versículo de 2 de Pedro, porque recuerda, se conectan, que habla de eso: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas y pues confusión. Próximo. Coré es el otro ejemplo. Coré, en el tiempo, ¿verdad?, de Moisés, y cuando estaban en el desierto, Coré lo que quería era irse en contra de la autoridad que Dios ha puesto. Así que si tú no respetas la autoridad, ahí quiebran la iglesia. Esa es la conclusión, ¿verdad? Así que Coré lo que quería es levantar a otros en contra de Moisés y formar revoluciones. Sabemos que hay juicios, siempre hay consecuencias, y pues sabemos que pues no tuvo un final bueno. Así que el error de Coré fue esa rebelión y falta de sujeción a la autoridad. Y puse al ladito, que esto es bien importante, al no respetar las autoridades que Dios ha puesto en nuestra iglesia, tendremos graves consecuencias en nuestra vida espiritual y habrá quiebra en la iglesia. Next. De ahí brinca, y estos versículos empieza a hablar de las manchas que son estas personas, y nos deja saber que estas personas son nubes sin agua, así que no traen lluvia, ocultan conflictos y no tienen autenticidad, y árboles sin fruto, que llamamos, ¿verdad?, en las clases bíblicas hablando del fruto. Estas personas están secas y muertos antes de ser, pues, desarraigados. Exacto. Aquí lo importante es que hay consecuencia igual, ¿verdad? Estas personas aparentan ser algo, pero al final va a haber juicio. Y pues, próximo slide. Aquí habla del libro de Enoc,
Y esto es otro libro o otra escritura apócrifa, ajá. Exacto. Ok. Ajá. Que está, ¿verdad?, para conocimiento pues, de los judíos. Y aquí fue bien curioso porque habla de como llevo mencionando el juicio, pues esa primera profecía donde viene esa segunda venida de Cristo y donde va a haber, ¿verdad?, ese recordatorio de que estas personas están aquí, ¿verdad?, infiltradas, que no tienen espíritu, no son de nosotros, causan divisiones, pero de que sí va a haber un juicio para los injustos. O sea, va repasando el mismo. Y el próximo slide, con eso, le dice en el versículo 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al espíritu. Él ahora es que entra un poco a las recomendaciones y lo que nos toca a nosotros hacer. Importante construir, orar y esperar, edificar sobre la fe. Él manda a orar en el Espíritu Santo. Lo más importante es tener el Espíritu Santo y discernir. Pero también otra cosa que leyéndolo fue que lo hagamos con misericordia, como Dios estuvo con nosotros. Así que sí nos toca corregir, pero con misericordia y convencer. Son gente dentro de la iglesia, todo el mundo comete errores y todo, y así vamos como que discerniendo para corregir. Próximo slide. Así que, a modo de resumen, el propósito del libro, según lo que, ¿verdad?, fui sacando, es que a Judas le preocupaba mucho que los cristianos se alejaran de la verdad por quienes estaban llevando el mensaje, y una de las cosas que estaban haciendo es que no estaban fijándose mucho en la palabra, en lo original. Así que él anima a los creyentes a que defiendan esa fe y llamó a la iglesia a pelear en medio de una batalla espiritual por la verdad. Así que hay que tener mucha diserción de la fe y hay que discernir, básicamente. Eso fue una de las cosas que leyendo me impactó. Igual, debatir la salvación, que eso fue como una de las cosas también que él menciona, es que esa confusión de que somos salvos por gracia, pero una vez salvos no siempre somos salvos. Los falsos maestros, advertencia, esa mezcla de la verdad y el error, y de que hay una batalla espiritual, que hay que discernir y pelear por la iglesia. Porque el ejemplo que trae es que una iglesia madura igual se puede quebrar y en debilidad contaminar. Y dos cosas bien importantes: tener memoria de la palabra, siempre aquí se dice, ¿verdad?, que siempre todo se debe de llevar por la palabra, porque a veces el decir va cambiando todo, así que todo tiene que ser por la palabra para no confundirse y seguir la autoridad que Dios ha puesto. Dios pone un orden, ¿verdad?, los pastores, y no digo que es un ranking, pero hay un orden y hay que seguirlo porque Dios lo puso. Y pues sí, yo creo que lo más que me brincó fue discernir el Espíritu Santo, que lo necesitamos. Y pues eso es todo. Gracias. Pero excelente, muy bueno. En sí, de Judas lo que nos advierte es que tenemos que tener bien pendiente los falsos maestros y que tenemos que estar preparados para combatir. Miren, es un capítulo corto, pero tiene mucha tela para cortar, demasiada, que duraría días. El texto básico o el texto que resume el libro de Judas lo encontramos en el verso 3. Lo encontramos en el verso 3. Y quiero que noten algo también en los próximos informes. Los problemas que enfrentaba la iglesia primitiva son los problemas que tenemos hoy día todavía. Luchar contra los falsos maestros, contra la apostasía y luchar con mantener nuestra fe y discernir. Tenemos que discernir. Miren, cuando yo llegué aquí, voy a presentarle a otra persona ahí.
había alguien dando unos estudios bíblicos que a mí me gustaron. Por razones que no vienen al caso, me los dejó a mitad. Se fue. No, ella está aquí, pero se fue. Y cuando regresó de viaje no los terminó. Yo me paso peleando con ella. Pero hoy le dije que me tenía que traer un estudio de uno de los libros cortos de la Biblia. Me quedé con las parábolas a mitad. Algún día ella los terminará. Se me acaba de fugar. ¿Dónde está Jeremy? Se me acaba de fugar. Pues ella está dando unos estudios bíblicos sobre las parábolas muy buenos. Tuvo que hacer un viaje de emergencia o algo así. Y cuando regresó, pues ella dice que fue que Dios me puso a mí a darlo, pero yo quiero que ella vuelva aquí, cuando regrese de allá atrás. No, pues mando a otro entonces, mando al otro grupo. No, tranquila, qué bueno que no viste la presentación, qué bueno que no la escuchaste. Te toca. Dios los bendiga. Excúseme la demora de haberlo sabido. Pues el libro que me asignó la profesora es Tito. Un nombre bien particular que uno dice hasta un apodo, pues es un libro de la palabra de Dios. Tito es básicamente, si quieres poner Gabriel el primero, please. Es un libro que pertenece a las epístolas pastorales. Son 3. Primera de Timoteo, Tito y Segunda de Timoteo, en ese orden. Y básicamente es un libro bien corto, tiene solo 3 capítulos, pero según dice Martín Lutero, es una carta epistolar, pero contiene todo lo necesario para el conocimiento y la vida cristiana. En ese libro fue escrito cuando Pablo le escribe esta carta a Tito. Él era ya Tito pastor en una iglesia en Creta. Es bien importante que conozcamos dónde está Creta y qué pasaba, qué problemas estaba pasando cuando él le escribe esta carta. Vamos a ver el mapa. Creta, déjame ver si yo puedo por aquí. Creta es la isla más grande del Mediterráneo. Es un punto estratégico que une a todo lo que es aquí Roma, que estaba la carta a los romanos, Filipo, en la carta a los filipenses, Corinto a los corintios, Éfeso. Ya Pablo, como buen, ¿verdad?, líder, tenía un equipazo de evangelistas en toda esta área. Y Creta era un punto estratégico y no dejó de ser un buen lugar para evangelizar también. En esa isla es bien particular que es una isla bien antigua. Es una ubicación donde es como decimos una compraventa de mercancía, habían mercenarios, esclavos, había mucho movimiento de comercio, pero también era una isla bien depravada. Es, por decirlo así, como una isla pirata. Un desorden, había mucha desorden sexual, una depravación grande. Si bien todas las naciones pudieran tener en cualquier momento estas cualidades, Creta le ganaba a todas. Tenía tal fama, para que tengan una idea, la fama que tenían los cretenses, que de ahí viene la palabra cretino. Cretino significa mentiroso. Y en griego, que es lo que se hablaba en ese momento, no solamente mentir, sino era una mentira compulsiva, habitual, truco. Ellos estaban muy orgullosos de su Dios que había nacido aparentemente y que estaba ahí el templo del dios Zeus. Y Zeus era reconocido por engañar a las mujeres y por muchas otras cosas más, ¿verdad?
Así que en ese ambiente es que él está liderando las iglesias, que en ese momento eran varias en la isla de Creta. Él es un compañero valioso para Pablo. Tito es un hombre de firmeza. En ese sentido, él ya lo había enviado en algún momento anterior a Corintio, porque Corinto era otro escenario similar, con el libertinaje y la depravación sexual, y ahora él lo había enviado a esta iglesia y le está dando unas instrucciones en esa problemática que había. Él le dice verdadero hijo en la fe y estaba enfrentando esas hostilidades. ¿Qué situaciones eran? Corregir falsas doctrinas también, y vamos a ver ahora el detalle, dentro de las congregaciones, y que él enseñara la sana doctrina. En este libro es la primera vez que se habla de ese término, sana doctrina. Nombrar o identificar a diferentes líderes era otro propósito, para que entonces Pablo le va a especificar qué requisitos debían de tener esos líderes y cómo relacionarse entre los hermanos en fe para mantener un orden dentro de una isla tan desordenada. Así que la misión de Tito era bien, ¿verdad? Difícil y complicada en un pueblo donde de tanta mitología, seducción de mujeres y por decir, era realmente una depravación fuerte. Entonces, la primera parte, el autor saluda, y lo vamos a leer, que es Tito 1:1-4. Dice Pablo, siervo de Dios, que ese título sabemos que, ¿verdad?, es el denominador común de casi todos los autores de la palabra, siervo y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue enmendada por mandato de nuestro Dios Salvador. Dios especifica, Dios que no miente, porque como Zeus era el rey de la mentira y eso era lo que predominaba, él establece eso ahí, y también especifica que es encomendado por mandato de Dios nuestro Salvador, estableciendo quién es el verdadero Dios. Y luego Pablo es bien fuerte, firme, celoso de su iglesia, de la cual él, con esfuerzo y con esas tácticas que tenía de todo ese liderato, pues pudo establecer ahí en una contracultura bien fuerte, y le dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Eso lo dice en Tito 1, del 10-16, mayormente de los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Sabes que él está siendo bien fuerte con él. En ese sentido, bien distinto al tono de Filemón, él está hablando con un lugar hostil y tiene que haber una reacción de firmeza, pero siempre con misericordia y con amor. Sabes que es ese buen balance. Los falsos maestros, bien interesante que yo no lo había visto así tan claro, ¿saben quiénes eran? Porque se habían mencionado también en Judas, eran los legalistas judaizantes. No eran gente que hablaran mal la palabra, eran judíos convertidos al cristianismo, que ellos perseveraban de que tenían que seguir todas las leyes judaicas, sobre todo en las cuestiones de comida, cosas bien, ¿cómo se dice la palabra? Irrelevantes, para enfatizando en circuncisiones, en comida y en un montón de leyes más. Y ellos estaban llevando a iglesias completas a eso. Claro, que ellos le estaban siguiendo siempre los talones desde Jesucristo hasta ahora, luego de su resurrección, a toda la primera iglesia.
siempre, siempre, primero con Jesucristo los fariseos, eso era ahí, detrás de ellos, y le seguía los talones también a Pablo, poniéndole un palo en la rueda, y siempre estaban ahí. Y entonces ellos hablaban, pero no daban fruto. Ellos engañaban y también, como pasaba en Judas, estaban buscando llevarle dinero a la iglesia. Le pedían dinero porque decían que así ellos podían tener como si fuera algún tipo de salvación. Y exigían cosas que no eran verdaderamente irrelevantes. No importando lo que ellos dijeran o hicieran, Tito tenía la encomienda de llevar la sana doctrina. Y en ese momento era bien clave que Tito fuera un modelo también. Él le enfatizaba mucho: tapa la boca a esta gente, no pueden seguir, vamos a poner orden, pero por favor, modélalo. Tienes que mantenerte firme en medio de esa hostilidad. Nada bien específico en cuanto a lo que es lo que él pide, él lo que enfatiza en la sana doctrina, él lo que pide realmente es que lo que tú digas lo demuestre, que lo que creamos se vea. La gente en general, cuando no conoce al Señor, no leen Biblia. Entonces, ellos nos leen a nosotros. Nos escanean completo, miradas, ropa, actitudes, reacciones, y estamos siendo siempre muy vistos. Pero ellos también nos interpretan. Y quiere decir que Él está diciéndole: cuídate, porque tú eres la palabra para ellos. De ti depende, de tu modelaje, lo que ellos vean a Cristo es a través tuyo. Y le enfatizaba mucho eso: modela. Y las personas que vayas a escoger, que tengan una madurez espiritual para que puedan con firmeza corregir con amor, corregir con misericordia. Ese traje siempre tenerlo puesto, porque si no, no es el amor de Dios, de nada vale. Puede tener razón, puede tener toda la molestia, toda la firmeza, toda la autoridad que le da Pablo, conferida por el Hijo de Dios, que es nuestro Salvador. Puede tener toda la preparación, la experiencia, el deseo, pero si no tiene amor, de nada vale. Así que esa misericordia tiene, y eso lo enfatiza mucho Pedro, tiene que siempre estar para que esa palabra llegue a las personas. Y él le dice pues todo lo que es instruir, corregir, reprender. Dice en Tito 2:15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, porque él era joven y habían tanta gente fuerte ahí. Y le enfatiza que siempre sea esa, ¿verdad? En ese sentido, que no deje de hacer la integridad, ese dominio propio, lo mantenga con su conducta, pero también con carácter. Vean que nada dice de títulos, no hay unos requisitos de clases sociales, capacidad para hacer negocios, con tanto negocio que había ahí, capacidad para económica, títulos. Él simplemente busca personas maduras espiritualmente, que tengan un compromiso para con la iglesia, como si fuera algo de ellos de vida, y que cualquier cosa ellos estén siempre ahí. ¿Qué nos enseña Tito? Primero, y que me llama mucho la atención, que el evangelio es para todos. Cómo ellos escogen una isla que pueden decir, ni se te ocurra, pueden decir, ni lo piense, pueden decir, para allá yo no voy, pueden decir, no, déjalos, es que bendito, están perdidos ya. Porque uno es humano y vamos, que podemos pensar todo eso, pero él simplemente le dijo, no solamente escoge un lugar tan depravado, sino que también nos da ese mensaje Jesucristo de que Él murió por todos. Y sí, era un lugar estratégico, pero también eran almas de salvación. Lo otro que me llama la atención es la importancia de delegar. Delegar es tener esa convicción de que tú lo puedes hacer. No importa que tengas una experiencia, que si no lo haces, no la vas a tener. No solamente te damos la oportunidad como un equipo de trabajo de evangelismo en Pablo, sino que a Tito le tocó, ¿sabes? Fue un hombre clave
para el poder entonces, no solamente el crecimiento y el desarrollo de la iglesia, sino que si él hacía algún error o fracasaba en algo, pues Pablo tenía que lidiar con eso. O sea, que eso es el arte de delegar. Puede que en este caso no fue así, él lo hizo bien. Y lo que me llama la atención es que delega en un solo hombre. Uno piensa en esta isla pirata y lo que piensa es un equipo de trabajo, y él hizo un solo hombre, no para que lo resolviera solo, sino para identificar a líderes que van a ayudarlo a mantener el orden en la iglesia. Juntos mejor, ¿verdad? La unión está en la fuerza y es un equipo de trabajo. También me llama la atención que es un tiempo limitado. Estuvo por un tiempo y luego los relevaron Artemas y Tíquico para que ellos siguieran organizando esa comunidad cristiana en la isla de Creta. ¿Sabes? Como quien dice, eres tú y vamos, que ya mismo te toca salida. Y la gracia, es lo otro que me llamó la atención, la gracia de Dios, que es precioso, un versículo que dice en Tito 3:3, porque uno pues tiene esa tónica de que es tan fuerte y tan hostil, sin embargo, Pablo, miren cómo le saca esa sutileza y dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de consuficiencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Entonces es como quien dice, estábamos en las mismas. El pecado es pecado, no matter what. Si es sexual, depravación, si es una mentira, todos estábamos en la misma bote. Todos éramos pecadores. Así que tranquilo, pero si Dios lo hizo con nosotros, lo va a hacer contigo también. Y esa tónica tan linda de saber que no importando el pecado que sea, todos éramos iguales, y más allá de eso, los mira con ojos de misericordia para poderlos corregir y reconocer que es por gracia, no es por obra ni nada de lo que hagamos. Y recuerden lo que dice Juan, que dice, en esto conoced que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Así que vale la pena enfocarnos en eso, y aún en momentos hostiles, dominio propio, madurez, para poder modelar a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Si notan, Filemón y Tito eran gentiles, y Filemón tenía la casa, la iglesia en la casa, y Tito le tocó la parte gruesa. El versículo clave que resume el libro es 1:5. 1:5. Yo se los estoy dando porque yo sé que ustedes durante la semana van a meditar y van a ver que hay muchos temas que sacar de ahí. Me quedan unos 15 minutos. Viene el último grupo. Como mañana no hay tapón porque no hay clase, no hay universidades, algunos somos jubilados, no trabajamos. Si hay que quedarse 5 minutitos más, como siempre, ustedes me lo van a donar, porque hay gente que se va de viaje y no se puede perder este informe. Así es que ahora tenemos para seguir dando seguimiento a Zadia y a Juan con primera, segunda y tercera de Juan. Juan, eso es para que no le diga más Joaquín. Vamos a ver, con 15 minutos. No, yo te di 10. Vamos a avanzar. Yo le dije 10, pero sabes que vamos a ver. Tranquila. Bueno. Pues, Dios les bendiga a todos. Pues nos tocó primera, segunda y tercera de Juan. Nosotros no los dividimos. Juan va a tener una parte, va a estar hablando más del libro de primera. Y yo voy a estar entonces hablando del segundo y tercero, que son más cortos. Y al igual que Edwin me pasó, yo había leído primera, segunda y tercera de Juan cuando comencé a visitar, a estar en la iglesia, pero no entendí absolutamente nada. Y no fue hasta estos días, ¿verdad?, que tuve que comenzar con la asignación,
que vine a leerlo nuevamente y pude entender y captar todo, gracias también a las clases que estamos tomando los martes. Así que vamos a empezar, vamos a ir lo más rápido que podamos, dentro de todo, pero vamos a ir. Historia. Las epístolas de primera, segunda y tercera de Juan no necesariamente fueron escritas por Juan. El autor es desconocido. Son anónimas, aunque por el estilo y vocabulario indican que fueron escritas por el discípulo Juan. Quiero aquí aclarar algo porque a mí me causó mucha duda y le pregunté a Nitza, le pregunté a Juan, lo estuvimos hablando. Cuando uno piensa en las epístolas de Juan, a veces siempre tenemos y pensamos en Juan el Bautista y es Juan el discípulo. Entonces, eso causa un poquito de confusión a las personas que están comenzando, o inclusive que estamos comenzando, y yo me incluyo. Así que eso lo tuve que aclarar y estamos hablando aquí más bien del discípulo Juan. La fecha fue alrededor de los años 90 después de Cristo, o sea que fueron 90 años después que que Jesús falleció, ¿verdad? Que lo crucificaron. Y se escribió en la cercanía de las iglesias de Efesos, donde Juan pasó los últimos años de su vida, y recordando también que fue exiliado hacia la isla de Patmos. Así que más o menos esta es la historia, ¿verdad?, que va alrededor de las epístolas de Juan. Bueno, pues entonces en la próxima vamos a hablar de Juan y no de mi esposo necesariamente. Juan es uno de los primeros discípulos de Jesús, es hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Jacobo, el discípulo. Era pescador, amigo y compañero de Pedro. Era conocido como el evangelista, el discípulo amado, el revelador, el Boanerges, hijo del trueno. Tengo una duda y la voy a tirar. Yo leyendo hablan del anciano. No sé si también era conocido como el anciano, porque fue el último que murió, exactamente. Así que también lo conocen como el anciano. Era evangelista, predicador, hombre de fe, que hizo milagros, que sanaba también enfermos. Fue exiliado a la isla de Patmos, donde se escribió Apocalipsis. En Apocalipsis 1:9 lo indica. Fue autor de los libros del Evangelio de Juan, las epístolas 1, 2 y 3 se creen que fueron escritas por él, y del Apocalipsis. La epístola 1 del Evangelio la epístola 1 de Juan no tiene despedida, la 2 y la 3 sí tienen una despedida que es bien similar, así que pues se entiende que fueron escritas por él. Y dentro de todo esto, ¿verdad?, que es un trasfondo de quién fue Juan, pues Juan también fue uno de los que trabajó cuando se preparó el lugar para la Santa Cena. Juan también estuvo a cargo de María cuando la crucificación de Jesús, de su madre, ¿no? Hizo muchas cosas, estuvo presente en muchos de los milagros donde Jesús no quería al público, sin embargo se llevaba a Pedro y se llevaba a Juan también, así que Juan fue una parte importante y pues como bien se conoce, el discípulo amado de Jesús. Estudiaste bien, eso es así. Exacto, era uno de los integrantes del grupo especial de los discípulos, como dice Sadia. Sugirió, es como parte de lo que lo vi como importante de lo que es la importancia de lo que es Juan, ¿verdad? Sugirió que al echar fuera demonios solo lo podían llevar a cabo aquellos que seguían a Jesús y sus discípulos, no era cualquiera tampoco. Fue testigo de la transfiguración de Jesús, donde se reveló la divinidad de Jesús. Lo que dijo Sadia de la última cena también, él participó. Ante la cruz se otorgó la responsabilidad de cuidar a María, la madre de Jesús, cuando Jesús estaba siendo crucificado, que es bien importante eso. Y ahí, a mí me tocó entonces la primera de Juan, que voy a hablar de esa parte. Me gustó mucho cómo habló Jeremy, la verdad que uno lo explicó súper bien, súper bien. Es más, yo lo que aprendí, la última pregunta que aprendí, pues aprendí mucho de lo que dijiste, aprendí mucho. Veo que casi todos ellos tenían el mismo problema, ¿no? Y casi todos los lugares eran iguales, había una aprobación bien difícil
Imagínense ustedes, para esa época, si ahora es mal, digo, ahora es malísimo, pero igual a esa que no había quizá tanta regla también. No sé qué era peor, si antes o ahora, pero sí, era para ellos la misión, porque para nosotros quizá pues ya pues, conocemos la Biblia, conocemos quién fue Jesús desde hace mucho tiempo, ¿no? Y hay un desarrollo de lo que fue Él. Para ellos pues era mucho más complicado porque ellos, lo bueno fue que vivieron con Él, ¿no? Lo conocieron físicamente, palpable, que eso es una de las cosas que Juan explica. Pero tuvieron esa misión de hacer crecer, de empezar la iglesia y seguir la iglesia y gracias a ellos es que la conocemos como la conocemos, que es lo bonito de eso. Jeremy puso también el mapa, nosotros lo pusimos porque a mí me causaba conocer dónde era Éfeso. En las escrituras menciona que es Asia, está marcado ahí en rojo, cerca de Creta, y luego la isla Patmos, donde él se fue, pues donde lo exiliaron, mejor dicho, también es bastante cerca, era en el Mediterráneo. Ahí le pusimos como era el mapa antes, porque yo le decía a Juan, pues eso es cerca de Italia. Y no, es Grecia, son estas islas que hoy en día se conocen como las islas del Mediterráneo, que uno coge un crucero y se va, pues ese reguero de islas, ese archipiélago, ahí fue donde fue exiliado Juan. ¿A quién va dirigida la epístola de Juan, la primera carta de Juan? A partir, sí, yo voy a seguir leyendo, aunque aparece ahí. A partir de diversos pasajes, vemos con claridad que esta epístola estuvo dirigida originalmente a creyentes o cristianos, ¿no? Pero que no indicaba de forma concreta que eran estos creyentes, ni de dónde vivían. En el texto no hay saludos, ni se mencionan nombres de personas, lugares o acontecimientos. La explicación más probable es que de esta forma poco común de redactar es que Juan la escribió desde un lugar de Éfeso donde residía, básicamente. El propósito que tenía Juan para hacerlo tenía dos propósitos principales, que ahí vamos lo que dijo Jeremy. Uno era poner al descubierto y rechazar los errores doctrinales que eran relacionados con las creencias, que ese era uno de los propósitos, y el otro era pues un propósito ético, que era relacionado con el comportamiento de los falsos maestros, ¿no? Y también exhortar a sus hijos espirituales que llevaran una vida santa en comunión con Dios, manifestada por la entrega a la verdad y a la justicia. Esta clase de vida se caracteriza por el gozo y de la continua presencia del Espíritu Santo en nosotros. Como en errores doctrinales, ¿no? En las creencias, ellos básicamente, el problema de la falsa enseñanza sobre la salvación, por ejemplo, por medio de Cristo y la forma en que esta opera. Voy a decir dos rapiditas en cuanto a una que es la doctrinal y la otra que era del comportamiento ético. Básicamente una era esa, que ciertas personas asociadas anteriormente con sus destinatarios se habían apartado de las congregaciones, pero los resultados de sus falsas enseñanzas tergiversaban todavía el mensaje de Cristo y continuaban, confundían a los creyentes en cuanto a la forma en que podían saber que ya tenían la vida eterna. Eso era como una de las cosas que ellos, como muchas otras, ¿no? Eso era un resumen, una de las cosas que hacían. Y de la parte más ética, pues esta filosofía también condujo a dos extremos. Por un lado, promovió el ascetismo, que el ascetismo es el rechazo del cuerpo, que llegaba incluso a la forma de penitencia y hay gente que todavía hace eso, ¿no? Se flagelan y eso, puesto que el cuerpo físico era considerado como malo. En el otro extremo, esas creencias condujeron a la promiscuidad sexual y a otros placeres físicos, porque algunos de ellos creían que no importaba lo que hiciera con el cuerpo físico, siempre que uno tuviera una creencia correcta, consideraban que sus actos físicos no les afectaban espiritualmente. Así era fácil, ¿no? Básicamente esa era, déjame ver. Entonces, algo importante, ¿no? Como punto positivo, eso era lo que él estaba buscando a quién llevarle el mensaje. Como punto positivo, Juan explica que es muy bonito
y el que no lo haya leído lo debe leer. Yo lo puse también en el carro, que también es chévere mientras uno va guiando, escucharlo, porque lo explican de diferentes maneras. Obviamente la misma palabra, pero bonito, ¿no? Juan describe las características del conocimiento y la comunión con Dios cuando estos son verdaderos. Juan presenta 5 pruebas específicas por medio de las cuales los creyentes podemos saber con seguridad que tenemos la vida eterna. Esa era la importancia de él. La primera era la prueba de la verdad confirmada acerca de Cristo, ¿no? Creer en Cristo. La segunda era la prueba de una fe obediente que sigue los mandamientos de Cristo, que es importante. La prueba de una vida santa, alejada del pecado, para enfrentar en la comunión con Dios. La cuarta, la prueba del amor de Dios y los demás creyentes. Y la quinta, la prueba del testimonio del Espíritu Santo, como dijo Gabriela también, que es sumamente importante, que es el que nos acompaña siempre, ¿no? Y que nos da discernimiento, como muy bien ella dijo. Y Juan llega a la conclusión que sí nos es posible saber con seguridad que tenemos la vida eterna cuando es evidente en nuestra vida el fruto, ¿no? El resultado eficaz de estos 5 aspectos en nuestra personalidad. Y con eso te paso el micrófono, que nos dice Primera de Juan, importante, ¿no? En Juan 1:9 dice: si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él también enseñó o escribió que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo, exactamente. En Juan 2:23 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Y en Juan 2:25, y esta es la promesa que nos hizo la vida eterna. El amor en Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera temor, todo temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Eso fue Primera de Juan. Ahora vamos con la segunda y la tercera. En la epístola segunda de Juan, el propósito de esta segunda carta es una advertencia sobre los falsos maestros. Nuevamente, como hizo en Judas y como hizo en Tito, pues se recalca a los falsos maestros. Que no confunda la verdad cristiana con la hospitalidad ofrecida por los maestros que viajaban de iglesia en iglesia. Yo me fui en un viaje así de imaginación y yo pensaba como que esto es como una novela. O sea, salían de una iglesia, cogían un mensaje, lo interpretaban de una manera, llegaban a otra iglesia, daban el mensaje según la interpretación y no por lo que decía la Escritura, la fe o por lo que estaban pasando en la realidad y conocimiento, sino que ellos lo interpretaban a su manera. Reconocer a los falsos maestros de herejías y rechazar. Herejía también lo trajo Gabriela. Yo busqué el significado porque pues, pensaba que tenía que ver todo con el enemigo, y es una enseñanza o una doctrina que se opone a las verdades fundamentales de la fe cristiana. O sea que es una falsa religión prácticamente. Él reconoce como destinatario o reconoce en la segunda epístola a la señora elegida y sus hijos que perseveran en la fe, la señora cristiana. Yo lo vi como si la señora cristiana fuera la iglesia y como que sus hijos fuéramos nosotros la congregación. Él nos dice en segunda de Juan, nos dice en Juan 2:4, aquí confirma que se regocija por haber encontrado a los hijos de la señora. Dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Así que volvemos, él está viendo una iglesia que a pesar de que hay falsos maestros, está todavía unida y creyendo al Padre, siguiendo los caminos correctos. En 2 de Juan 2:6 nos dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Juan también nos dice en todo momento una palabra clave que él utiliza es amor, que andemos en amor.
En Juan 2:8 nos dice, mirad vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Como bien mencionó Gabriela, pues trabajamos, estamos aprendiendo sobre los frutos que tenemos, así que sino que recibáis galardón completo. Si nos dejamos llevar por los falsos profetas, los falsos maestros, pues lo que hemos cosechado lo vamos a echar a la basura y lo vamos a perder. Segunda de Juan 2:10 también nos dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Ya de esto el pastor mucho nos ha hablado, dime con quién anda, te diré quién eres, y aunque muchas veces pensamos que son amistades, cuando entramos al evangelio y a la iglesia y cambia nuestra vida, hay personas que no nos van a traer el mensaje correcto y hay que echarlas a un lado, lamentablemente, y continuar, y Dios nos va a dar nuevas amistades, nueva familia, así que hay que confiar. Tercera de Juan, también aquí pues tuve que buscar, porque cuando lo leí yo decía, un gallo, ¿quién es gallo? Así que el propósito de la epístola tercera de Juan, contrario a la segunda epístola que estaba hablando sobre los falsos profetas, aquí elogia a Gallo por su lealtad a la verdad y reprende el orgullo de Diótrefes, también tuve que buscarlo. Así que, ¿quiénes son Gallo y quiénes son Diótrefes y Demetrio, que también lo menciona? Gallo era un nombre común en el mundo romano, no hay certeza de quién era. Sí se reconoce ser un líder de la iglesia. Trabajó, según Juan le indicó, recibiendo a los misioneros y predicadores viajeros con hospitalidad. Diótrefes, líder de la iglesia, quien su orgullo estaba perturbado, armonía de la comunidad. Estaba perturbando la armonía de la comunidad. Hizo lo contrario a Gallo, no recibió ni veía con buen ojo a los predicadores viajeros por su orgullo, no respetó la autoridad de Juan. Demetrio era un líder, no dice, ¿verdad? No encontré si era un líder de iglesia, pero sí era una persona cuya vida era ejemplar de fidelidad cristiana y un ejemplo a seguir. Cuando me pongo a leer esta epístola, yo lo que veo es un chisme. Es como que una novela, un chisme ahí, porque pues Diótrefes estaba en contra de todo lo que decía Juan y no quería hacer lo que Gallo estaba haciendo, de recibir a los cristianos, a los misioneros, a los evangelistas que venían. Que esa fue la epístola que le estaba diciendo a Gallo, tú recíbelos con amor, trátalos, atiéndelos. Y Diótrefes, con su orgullo, que no, pues estaba creando un ambiente pesado dentro de la comunidad. ¿Qué nos dice tercera de Juan? Tercera de Juan, igual que la segunda, es solamente un versículo, son 12 versos, son cortitos, 12 u 11. Dice en tercera de Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En Juan 1:4, tercera de Juan 1:4 nos dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. En tercera de Juan 1:7 y 8, cuando lo leí pensé que estaba, y lo puse reconociendo a esos evangelistas, a esos misioneros que estaban llegando, porque en el 7 dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. O sea, aquí reconoce que los misioneros se van sin nada, manos vacías, a explorar, a buscar, simplemente llevando la palabra para que todos seamos salvados y tengamos vida eterna, como decía en la epístola primera de Juan. Y en Juan 1:11 nos dice, amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y esto pues no hay nada que explicar porque directamente ya lo dice el versículo. El aprendizaje. Dale tú. Lo leo. Ok. Leyendo las tres epístolas, pues obviamente tenemos que leer la Biblia. Es como único vamos a conocer la verdad y no seremos engañados con los falsos maestros, profetas. Y es como lo dice el pastor, hoy en día nosotros tenemos mucha accesibilidad a lo que es el internet, a escuchar otras prédicas, a escuchar canciones inclusive que pensamos que son adoración y no lo son. Estamos siendo engañados. Si no conocemos la palabra, si no conocemos la Biblia, no tenemos forma de defendernos. Esto es nuestro escudo, es como único lo vamos a hacer. Perseverar, caminar en
en la palabra de Dios. ¿Cómo? Conociéndola. Volvemos, hay que conocer la palabra, hay que leerla. Es bien pesado, a veces uno no tiene el tiempo, o sea, hacer esto prácticamente nosotros anoche terminamos entre una cosa y la otra, pero de hecho surgió en un momento dado la idea de que, y si le decimos para el próximo martes, yo dije, o sea, no, hay que ponerlo primero. Y si hicimos mal, lo dejamos a lo último en vez de haber hecho primero, pero hay que perseverar. No confraternizar con aquellos que enseñan herejías, volvemos a lo mismo. Si no tenemos los mismos inicios, si no estamos conociendo lo mismo, si no estamos caminando al mismo paso, evitar estas juntillas que aunque uno piensa que son amistades, eventualmente te están desviando. Cuidarnos de aquellos que buscan preeminencias, protagonismos en la iglesia. Esto era lo que hacía Diótrefes. Él quería su orgullo, él quería ser aparte, él no quería seguir las instrucciones que hacía Juan. Y hoy en día es lamentable, pero ocurre en muchas iglesias, ocurren en muchas religiones. No apoyar a los que se oponen al ministerio justo por envidias y celos. Oye, si mi esposo tenía el ministerio del micrófono, y yo no tenía ministerio, yo no lo iba a mirar mal, ni me iba a decir, ay, porque él sí, yo no. Es apoyarlo, es apoyarnos unos a los otros como hermanos que somos dentro de la fe. Y pues sobre todo mantener la fe en todo momento, pidiendo el discernimiento, como bien lo dice Gabriela, lo menciona, el discernimiento es algo bien importante que debemos de tener, porque es como único vamos a poder saber qué está bien, si estamos en lo correcto y si estamos haciéndolo mal. Que yo aprendí, como dice Juan 4:7, Dios es amor, dice, una canción bien bonita, digo, no la voy a cantar, pues yo no canto, pero dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Amén. Amén, amén. Bueno, yo le tengo que pedir disculpas porque creo que ejercí presión con el tiempo. Sí, bendito. Ya yo sé que para la próxima vez que se me ocurra poner equipos no voy a poner 4. Segundo, el texto clave de, sí, estuvo muy bueno, el texto clave de Primera de Juan es el capítulo 5, el verso 13. Ya estoy terminando, hermano. El de segunda es 1:6 y el de tercera es 1:5. Añado. También se cree que la señora elegida, las dos teorías, la tuya es correcta, pero también la otra, podría ser una mujer prominente, la cual brindó su hogar y recibió a los hermanos en la fe. Nos ponemos de pie. Gracias porque me regalaron unos minutitos. Yo entiendo que tenemos que dar un estudio general así de la Biblia, aunque usted en su casa abunde más. Señor, mira la palabra que hoy ha sido sembrada en nuestros corazones. Nos hablaste de los falsos maestros, nos hablaste del discernimiento, nos hablaste de diferentes cosas, Señor, que deben quedar grabadas en nuestra alma y en nuestro espíritu. Ayúdanos a discernir los espíritus, ayúdanos a distinguir los falsos maestros, ayúdanos, Señor, a contender por la fe, a mantenernos firmes en la fe. Ayúdanos, oh Dios, a hacer lo que tú nos has llamado a hacer. En tus manos estamos, Padre amado, para que tú nos des tu armadura para combatir toda acechanza del enemigo y poder cumplir lo que tú nos has llevado a hacer. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.